Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hello, estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona invitada que admiro profundamente, la conozco ya presencialmente hace que unos 3 años tal vez. Sí. Y me sorprende todo lo que ha hecho, su recorrido. Hoy es CEO de una startup que la está rompiendo, entonces queremos conocer un poco más su historia y quién es el gran Andrés Méndez. Entonces recibamos por favor Andrés Méndez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bro. Hola a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar hoy con ustedes hablando. Algo que me gusta muchísimo de lo que tú haces hoy como emprendedor, como empresario, como CEO de una startup, que quiero que hablemos por supuesto de eso, es que yo siempre desde que te conocí veo que tienes una actitud arriba, siempre tratas de estar muy bien, optimista, positivo, tienes muy buena vibra. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Queridos, yo tengo un término que se llama happy problems. Ajá, me encanta. Menos mal son estos problemas y no son otros. Y no es porque sea fácil, les digo, yo en este momento, no sé, he tenido que afrontar los retos de irnos envejeciendo. Tengo 31 años, el cuerpo ya no es como antes, tener que preocuparse por la salud como antes no lo hacía. Y lo digo como un happy problem, que no es algo grave, gigante, pero que cuando tú sientes esto, hay cosas que cuando uno ya siente, digamos, una enfermedad, uno dice como, hijo de pucha, ya no es ni siquiera qué actitud que valga, simplemente mi mamá tiene esto y toca poner la mejor actitud aun cuando es una tragedia. Entonces, fíjense que eso tal vez puede ser uno de los problemas más grandes de una persona. De ahí en adelante todo es secundario. En ese sentido, los negocios se dedican a resolver problemas. Primero el producto, el servicio, luego las diferentes lógicas del negocio. Entonces, nada, es una buena actitud en general de que me fijo mucho en cómo está mi psicología, en qué hábitos estoy teniendo, en cuáles me cuesta cambiar y cómo los ayudo. Mi pareja me ha ayudado mucho en temas de comer mejor. Tenemos un entrenador personal para que el deporte nos ponga al día, y a nivel ya mental y espiritual, tener hobbies. Yo toco piano, me gusta salir con mi perra a caminar. Literalmente la conseguí a ella cuando comenzó la pandemia. Yo vivía en México, me vine a Colombia. Mi negocio principal se iba a quebrar. Nosotros ya sabíamos, no había ni comenzado la cuarentena. Aterricé el miércoles, el viernes arranca la cuarentena. Nosotros estábamos lanzando múltiples negocios y yo ya tenía: necesito un perro, necesito un perro, necesito un perro, porque sé lo que se viene a nivel de presión, claro. Hablando de lo que se venía, la pandemia, que se dispararon las enfermedades mentales, etcétera. Entonces, el tener este tipo de decisiones. Y por último, a nivel espiritual, esto no es una clase de teología, pero tener algo en que creer siempre ayuda, es bueno, y no significa creer por creer, significa la racionalidad y la experiencia que uno vive detrás de lo que uno cree y de relacionarse con Papá Dios. Tómenlo, déjenlo. Si no, pues está bien, pero son las cosas que a mí me sirven para andar, como tú dices, con esa buena vibra. Andrés, ¿en qué cree? Andrés Méndez, ¿en qué cree? Yo creo en el amor, creo... bueno, si me estás preguntando espiritualmente, así muy puntual, yo creo en Jesús. He estudiado mucho teología, exegética, apologética. La exegética es el estudio del lenguaje en el contexto. La apologética es el estudio de la fe a través de la razón, a través de utilizar la historia, la filosofía, la ciencia para cuestionarse cosas. Pero no soy nunca hablar a la gente directamente lo que creo, sino más bien les pregunto: ¿usted qué cree? Y sobre lo que usted cree comencemos a construir puentes. Yo no siempre fui este tipo de creyente. Yo a los 10, 11 años le digo que no a Dios en mi vida porque mi mamá es misionera, mi familia son pastores también. Wow. Y yo me separo de esta vaina. Resulta que durante casi 10, 11 años me volví súper ateo, todo conciencia, para tratar de explicarles a ellos por qué me separaba de esto. Y luego me di cuenta que eran más traumas de niño. Yo era tartamudo,
no podía hablar muy bien, entonces me hacían bullying en la escuela Wow, ¿en dominical, serio? se me burlaban y eso me dañó el corazón en ciertas cositas y otras cosas que no vale la pena traer, pero el punto es, primero ateo, luego me vuelvo el chico de la New Age, eso significa como que comencé a navegar por el mundo, viajé por Tailandia, por la China, por no sé qué, por Sudáfrica, me metí en todo tipo de culturas, a aprender meditación, a aprender todo tipo de cosas, porque yo sentía que había algo y no lograba entender qué. Y una cosa me llevó a la otra, volver a la fe de mi mamá, de mi familia, desde una perspectiva muy distinta, no tan religiosa, muy crítica también, mucho más argumentativa y académica, no porque ellos no lo sean, sino porque también la fe está evolucionando, la fe está creciendo, la fe cada vez es más racional. Y créanlo, ¿no? Y con esto termino para que si quieres sigamos con todo lo demás de la charla, es... Miren, si algo he visto en los grandes empresarios y emprendedores es que entre más crecen en lo personal, con lo que ustedes quieran de lo que ya he dicho, más crecen sus negocios, más crecen sus proyectos. Y lo he visto en contadas ocasiones que o se casaron, o comenzaron a creer en algo, tuvieron un hijo, algo les pasó que los obligó a crecer en lo personal. Tengan un perro, los obliga a levantarse temprano, cosas que les obliga a que todo lo demás llega por añadidura. Ahorita tiene una startup que me encanta lo que hacen. Hablemos un poco de eso, Andrés. ¿Qué es Ubanku? ¿Qué haces tú ahí para darle contexto a la gente? Porque vamos a tocar varias cosas. Vamos a saltar a empresa, luego temas personales, porque como tú lo acabas de compartir es importante. Y en Money Mastery Podcast hablamos de finanzas, inversiones, negocios y lo que está detrás de eso. Porque al final, si tú no te sientes bien, ¿cómo vas a levantar capital? Si tú no te sientes bien, ¿cómo vas a ganar más dinero? O sea, Claro. es imposible. Entonces, ¿qué es Ubanku? ¿Qué haces tú ahí? Cuéntanos un poco más. Bien, para hablar de banco, permítanme les doy un contexto rápido. Genial, claro como que mi sí. vida emprendedor. Yo llevo 12 años camellando, principalmente en el nicho universitario, colegios, jóvenes. Movilicé voluntarios, creé productos y servicios, hice consultoría, profesor de universidades, múltiples cosas en el mismo nicho. Hace 8 años comienzo a emprender con un grupo de amigos que hemos vivido todas las etapas de los emprendedores. Ideas que nunca despegaron, ideas que despegaron tanto que nos quebramos por inmaduros, por desenfocados, por múltiples cosas. Ideas que creamos y vendimos. Creamos las primeras cocinas ocultas de Rappi en el año 2017, las vendimos en el 2019. Wow. Con eso salimos de las deudas que nos quedaban. Y cuando llega la pandemia, con el grupo pues ya teníamos una dinámica de cómo entender los negocios que hace que hoy tengamos un portafolio, no es el más gigante, pero es bonito para nosotros. Está Charlie, que es un influenciador de 5.1 millones de personas en América Latina en habla hispana, hablando de tecnología. Ese es un negocio. Tenemos también Todos Comemos, es una empresa de distribución de alimentos congelados, sostenible, más de 60 colaboradores, distribuye en más de 50 ciudades de Colombia productos y servicios Wow. congelados, algunos nuestros y algunos de terceros, sea porque tenemos la representación, como decir Franui, la marca de Colombia, la tienen mis socios para Colombia, Wow. pero también marcas de emprendedores que están ingresando a este ecosistema de distribución en congelado. En la pandemia yo ayudé a varias startups a levantar inversión, a hacer estrategia y me volví socio de ellas, no invirtiendo capital porque tampoco es que tuviese esta cantidad de dinero ya como lo hacen mis inversionistas de mis negocios, pero a través de mis conocimientos me llevé algunas participaciones de casi 7 startups en diferentes nichos, en diferentes industrias, Wow. en impacto social, una que ha ayudado a más de 2.2 millones de personas optimizando los alimentos de retailers para dárselos a población vulnerable antes de que se venzan. Hay PropTech, hay alimentos, hay todo tipo de proyectos. Ahora, todo este contexto para decirles que en este proceso, como les decía, siempre he tenido productos y servicios para jóvenes. Algunas personas en Colombia nos conocían como en la U. Esto era un marketplace de jóvenes que inició en la Universidad de los Andes en el 2014 como Comida en la U. Luego evoluciona en la U a tener otro tipo de productos y servicios, tutorías. Crecemos en Colombia, en México. Tenemos 150,000 usuarios para antes de la pandemia. Y Wow. cuando llega la pandemia, pues conectando a lo que les dije hace un rato, yo digo, el negocio se va a quebrar, o yo no, uno de mis socios nos cita a todos, nos dice, mire, los fondos están diciendo que el mundo se va a la B, que comienza una cuarentena, que hay que prepararse, las universidades nos van a cerrar, ¿qué hacemos? Él ya solito en su argumentación, vamos a prototipar diferentes ideas de negocio, de ahí surge Todos Comemos. Charlie, eso fue incluso después que él llega un día y nos dice, chicos, tengo 1 millón de seguidores en TikTok. Nosotros, ¿qué? ¿Qué hablas? Wow. Sí, no estoy haciendo videos de tecnología. Nosotros, no, pues dedícate, hermano, y métele todo a tu negocio. Entonces, el punto es, con la entrada de la pandemia, se nos cae el negocio de jóvenes. Y después de haber lanzado el negocio de alimentos, de que Charlie se está volviendo influenciador,
Cojo el negocio que teníamos de jóvenes, lo volvemos una agencia de marketing, ayudamos a empresas a llegar a jóvenes en casi 14 países hispanohablantes, gobiernos, universidades, empresas, todo tipo de proyectos, todo tipo de industrias. Trabajamos con Rapibank, trabajamos con Nequi en algún momento, eso fue hace muchos años, pero lo tomamos como caso de estudio. Albo en México, a la competencia de TikTok que se llama Cuba y los ayudamos a llegar a 14 países hispanohablantes. Hicimos muchas cosas. Y ahí terminamos de entender el problema de los jóvenes a nivel financiero. Y con esto ahora sí te llego a qué es su banco. Nosotros iniciamos el año pasado diciendo vamos a crear un neobanco que se especialice en jóvenes. ¿Cuál es el problema grande que nosotros hemos visto? Que hoy los jóvenes no tienen un problema de inclusión financiera. Antes es como el internet, es una sobreexposición a productos y servicios financieros, billeteras, bancos, neobancos, bancos web 3, marketplaces financieros, aplicaciones de inversión, estafas, todo tipo de cosas que hay en el mercado que lleva a los jóvenes a traumas financieros. ¿Qué es un trauma financiero? Perdiste plata por la inflación, te endeudaste mal, te estafaron, cualquier cosa. ¿Cuál es la solución? Una entidad especializada en el joven. Pero el problema es que en países pequeños como Colombia, Perú, Chile, seguramente los que nos están escuchando en habla hispana, no hay estas soluciones en escala grande como lo hay en Estados Unidos, en la India, en Brasil, en China, porque sus economías son muy grandes. Entonces, especializarse solo en jóvenes vale mucho la pena. Comenzamos a estudiar el problema de por qué no existían pequeñas economías y nos dimos cuenta de 3 problemas sistémicos de la industria. Uno, que el negocio no puede iniciar en crédito. La mayoría de negocios inician con crédito. No lo estoy diciendo como algo malo, es un gran negocio. Antes admiro ejemplos David Vélez de Nubank. Dios, es como el papá de muchos de los emprendedores en el mercado financiero. Pero iniciar con crédito con jóvenes no es la salida para una inclusión financiera efectiva. Entonces, primero resolver el primer problema, que el negocio con el que tú arrancas no sea crédito. Segundo problema, que puedas escalar de diferentes lógicas jurídicas en países hispanohablantes sin caer en la regulación tradicional. Porque si te regulas tradicionalmente pierdes el foco, terminas teniendo sucursal virtual de empresas, terminas haciendo otras cosas que ha pasado con gente que inicia neobancos de jóvenes en Colombia y en otros países hispanohablantes y terminan cambiando. Y tercero, una tecnología que sea muy rápida y muy ágil para tú poder prototipar con los usuarios jóvenes, que son una economía que cambia muy rápido. Con todo esto comenzamos a hacer pruebas, comenzamos a reclutar un equipo de alto nivel, nos trajimos un banquero de más de 50 años que fue jefe de operaciones del Banco Caja Social, fue el socio patrimonial de Deloitte como cofundador de la empresa, como una de las cabezas de la organización. Armamos un equipo de más de 20 personas en diferentes líneas de trabajo, marca, educación, gamification, inteligencia artificial, entre otros. Y comenzamos a estudiar el mercado. El año pasado hicimos cientos de pruebas. Hicimos pruebas en créditos, en inversiones, en ahorro, etcétera, para que en octubre cerráramos una ronda de capital presemilla de $1 millón. Ángeles muy importantes de América Latina, fondos de inversión, familias nos apoyaron en esta primera ronda. Este año ingresó además el fondo más grande de mercados emergentes. Es un fondo de $4.4 billones. Primera vez que invierte en Colombia. Sé que en los últimos meses ha hecho como otras 2 inversiones en Colombia y arranca con nosotros para apostarle a la visión que construimos. Perdón que les hablé mucho para decirles entonces qué es su banco hoy. Es una billetera con un concepto que se llama invertir para ganar, invertir para gastar, o en inglés, como es el concepto original, invest now, pay later. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos para simplificarles todo? Hoy los jóvenes tienen sueños. Quiero un celular, quiero viajar a Europa, quiero estudiar tal cosa porque quiero ganar más, quiero me gustaría un carro, me gustaría pensionarme joven, es la famosa libertad financiera real, trabajada, con lo que implica, que tú lo enseñas muy bien. Entonces, un joven quiere estos sueños. El joven ingresa a nuestra aplicación, es una billetera como un Nequi, un DaviPlata, mucho más sencilla, mucho más simple, crea una cuenta alrededor de un sueño. Quiero ir a la India, en mi caso aparece en mi aplicación, que tú me estabas escuchando hace un rato, que llegué acá a tener una reunión con una inversionista francesa. Y yo creo mi sueño con la India y me aparecen 3 formas de crecer mi sueño. La más importante, inversión. En inversión tenemos 3 productos en este momento, vamos a tener 5, máximo 6 de inversión curados. Tenemos una inteligencia artificial que se dedica a rastrear lo que les voy a explicar. Primero, un CDT. Todos han escuchado el CDT, es el que tal vez la mayoría de usuarios hemos escuchado en alguna vez en nuestra vida por la abuela, la tía, la mamá.
Rastreamos CDTs del Ajá. mercado, más de 500, compramos el mejor y lo volvemos pequeñas partecitas para que las personas puedan tener CDTs. Ese es el primero. Segundo, fondo de renta fija, que es los fondos que normalmente tienen activos de renta fija como CDTs, como bonos de gobiernos, bonos corporativos, que digamos que después de los CDTs son de los que más tienen seguridad, respaldo en el mercado. Los CDTs son respaldados por Fogafín hasta por 50 millones de pesos colombianos, mientras que los fondos de renta fija están siempre auditados y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Luego tenemos préstamo a empresas. Este ya lo tenemos activo, lo hacemos a través de una fintech que ha prestado demasiada plata en el mercado colombiano, muy buen portafolio, muy buen manejo. Ellos normalmente lo hacen con tickets muy grandes, o sea, una persona para invertir prestándole a empresas tiene que poner buena plata. Con nosotros, pues permitimos que el usuario lo haga desde 50.000 pesos. Wow. Y vamos a lanzar otros dos. El siguiente está próximo a lanzar. Es de finca raíz, a través de una fintech también que se dedica a compra inmobiliaria, administración inmobiliaria, Airbnbs, cosas así por el estilo. Y el quinto, este se nos demora un poquito más, cosas de largo plazo, estilo ETFs que rastrean SP500, que rastrean las mejores acciones de la bolsa, que son cosas para el que se quiere pensionar en 10 años, en 20 años y no en 30, en 40. Y que cómo le ayudamos a acelerar y equilibrar todo. Entonces tenemos entre 3 a máximo 5 o 6 productos de inversión, eso es lo primero. Luego tenemos un market donde están los sueños. Entonces la semana pasada nos sucede que una usuaria estaba cerca de lograr su sueño de tener una moto de Honda. No teníamos Honda. ¿Qué hicimos? Wow. Nos desvivimos por hablar con Honda, hablar con sus ejecutivos, cerrar una alianza, conseguir un descuento. Entonces el Wow. usuario crece el dinero invirtiendo, luego tiene un descuento, por ende ahorró tiempo, ahorró plata, le fue mucho mejor que con una cuenta de crédito, porque fijo la manejan mal la tarjeta de crédito, entonces Ujú. pagas mal, un buy now pay later, o que con una cuenta de ahorros o una billetera pierdes plata por la inflación. Entonces le ayudamos con la inflación invirtiendo, le traemos descuento por el sueño y tenemos una tercera sección de crédito solo para los que invierten constantemente. Ejemplo, tienes la moto, vale 10 millones de pesos colombianos, ya tienes 8 millones, te faltan 2, tienes buenos hábitos, estamos construyendo un sistema de puntos que le ayuda a la persona a que ahí sí con el aliado le prestemos lo que le falta, pero solo siempre y cuando todo inicie por inversiones. Entonces, solucionamos el modelo de negocio comenzando por el concepto de invierte para lograr tus sueños. Es la forma más eficiente de optimizar tu plata. Luego, a nivel de regulación, comenzamos a coger dos grandes conceptos: activos digitales, donde nosotros compramos los productos de inversión, todos con respaldos, todos asegurados, y los volvemos activos digitales para que ellos puedan acceder en tickets pequeños, tener mucha más flexibilidad y libertad. Esa es una opción jurídica con la que iniciamos en Colombia, por ejemplo, pero hay una segunda que, esto ya no se los puedo contar, es confidencial, pero estamos en negociación con entidades, no solo en Colombia, en otros países, que ya tienen su regulación tradicional, no la de activos Ajá. digitales, y eso se llama Banking as a Marketplace. En el front somos el banco, pero en el detrás tenemos un aliado que dice, ¿sabe qué? Tomémonos el mercado de jóvenes juntos porque Wow. yo soy una wea para los jóvenes, usted le gusta especializarse en esto, pero yo ya tengo lógicas jurídicas, económicas y toda una serie de capacidades que para que usted lo hace solo, venga más bien y crezcamos juntos en el mercado. Esas son las dos que tenemos para crecer a nivel de activos de inversión. Y a nivel del commerce tenemos un punto de lealtad, como decir Puntos Colombia en Colombia, Life Miles en más de varios Ajá. países hispanohablantes, que al final nos permite tener un punto que le permite a la persona transar dentro de la plataforma cualquier tipo de servicio que él quiera con nosotros. Entonces en este momento se invierte, saca el dinero en efectivo como activo digital, o puede comprar dentro de nuestro e-commerce, le sale toda la experiencia gratis, nosotros le ganamos para toda la mediación, nunca le cobramos nada al usuario. Si le cobramos al usuario, todo es bajo costo, pueden ir a echar números al que le guste la economía y se va a dar cuenta que esto es un negocio pensado para la gente. Y eso es una aplicación muy sencilla, tiene una lógica de transparencia de datos donde estamos poniendo todos los productos financieros para que los puedan ver, estén próximos a verlo porque está quedando muy chévere, mostramos nuestro impacto social, la empresa, la estrategia del negocio es pública 100%, la pueden ir a ver en internet. Si alguien se quiere copiar de eso, le deseo bendiciones con los jóvenes porque no es que sea fácil llegar a ellos y no es que implique, no es galleta como diríamos en Colombia, requiere un nivel de especialización en dedicarse a ayudarlos a ellos. Y eso es su banco a grosso modo. Actualmente, ¿cuántos usuarios tienen o cómo está funcionando, en dónde están entrando? Cuéntanos un poco de qué están haciendo hoy en el mercado y por dónde pueden encontrarlos. Listo.
Te cuento de la historia con nuestros usuarios. El año pasado hicimos pruebas con 20.000 personas en diferentes categorías. Nosotros hicimos pruebas de adquisición, ¿cómo decirse? Los white level, es decir, que no tenía un producto específico solo para ver métodos de adquisición. Hicimos pruebas de nanocréditos, buy now, pay later, cuentas de ahorro, inversiones. Hicimos muchas cosas para llegar al concepto que les conté. En marzo de este año lanzamos nuestro producto de tecnología, que nos permite además prototipar muy rápido, era el tercer problema que les conté, orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que o no se le mete plata, o la plata que se le mete, yo sé que esto va a sonar contraintuitivo, es solo para hacer pruebas de publicidad, o sea, no es para crecer en ventas, es para, ejemplo, me meto en Meta, en Facebook, a probar 10 nichos distintos de jóvenes, mensajes distintos para ver qué pasa, montos muy pequeños de dinero en cada uno. No nos hemos gastado más de $1,000, $2,000 en publicidad. Con esto tenemos 2.000 usuarios, tenemos más de $100,000 en Assets Under Management, es decir, en inversiones de los diferentes usuarios. Todo ha sido orgánico. ¿Qué nos hemos sorprendido? Retención del 70%. Wow. El ticket promedio no está en $15 como pensábamos originalmente, sino en $75. Originalmente a nuestro público eran solo centennials, nos están llegando millennials, nos han llegado, este último que les voy a decir aún no es significativo, pero personas de más de 40 años, Wow. una señora de servicios, aún no es significativo porque no hemos hecho pruebas con segmentación, con ver el costo de adquisición del usuario, cómo llega, pero nuestro foco fuerte pues son los jóvenes al final. Esto es lo que hemos hecho para vivir un proceso que en las startups se llama Product Market Fit, y es que nuestro foco y nuestra prioridad son nuestros usuarios, el hacer todo también, el corregir la experiencia, el mejorar cada parte del negocio para irnos a escalar. ¿Y por qué para nosotros lo importante no era escalar o crecer? Porque venimos de una agencia de marketing en 14 países, sabemos crecer a usuarios, sabemos llegar a la gente de forma masiva. Mi socio influenciador llegaba a un chingo de gente en todos los países, entonces hagamos las cosas bien antes de ponernos a crecer. Ahorita, finalizando agosto, vamos a comenzar nuestra primera escalada de crecimiento en Colombia. Vamos a finalizar el año con más o menos entre 10.000 a 20.000 usuarios. Wow. Digamos que están apuestas distintas, pronósticos distintos. ¿Qué es lo importante de metas para que ustedes sepan? El próximo año vamos a cerrar una ronda con fondos de inversión que ya está firmada. Ya hay el primer fondo, que es este grande que les digo que se llama SOSP, el más grande de países emergentes. Ellos ya nos pusieron el dinero, ya firmaron, digamos que la ronda, por decirlo así, la vamos a abrir el próximo año, y con lo que vamos a levantar estamos buscando que para el 2026 tengamos 200.000 usuarios activos mensuales. Eso nos lleva o a un M&A para que alguien grande, como decir David Vélez de Nubank, nos diga, oiga, vénganse a hacer lo que hacen dentro de Nubank, y sería un placer y privilegio llegar a eso, o levantar algo que se llama una serie A, que son las rondas de inversión con fondos que comienzan a tener letricas A, B, C, D, que la característica es que cuando tú levantas este tipo de rondas es porque te vas a consolidar en el mercado, y eso significa que el retorno para tus inversionistas o es un $1 billion business que tiene un M&A ya de $1 billón de cosas que wow, es un retote construir eso, o sales a la bolsa de valores. Entonces, esos son como nuestros dos grandes paradigmas, el juego en el que estamos, el nicho, todo está saliendo según lo planeado, obviamente con muchos happy problems, porque Claro. han habido todo tipo de happy problems. Tú dijiste que, recuérdame, llegar a 200.000 usuarios y lograr un M, ¿qué? ¿Qué? Cuando estabas hablando de los 200.000 usuarios, dijiste llegar a un MIA. Ah, un M&A. Un M&A es la venta de la empresa, es un Merchant Acquisition. Ok. Entonces, ¿por qué tener 200.000 usuarios? Porque el Chief of Strategy de Nubank nos dice, oiga, si ustedes tienen entre 200.000 a 300.000 usuarios, son dignos de un M&A, de vender la empresa a un jugador como Nubank. Eso lo equiparamos, piensen en Sophie en Estados Unidos, es el neobanco de jóvenes más grande que hay en el mundo. Nació en Estados Unidos, es impresionante todo lo que hacen. Piensen también que podría ser aquí en Colombia los Gilinski con Dale, o los Bancolombia, o cualquiera de estas entidades, digamos que más tradicionales que hay. Nuestro sueño, si se vende la empresa, es algo mucho más emocional. Por eso digo, David Vélez de Nubank, si me estás escuchando, cómpranos algún día. Y si no, entidades, startups que están especializadas en jóvenes en Estados Unidos, que son también nuestros referentes de por qué hemos creado lo que hemos creado. Pero esa es una posibilidad. La otra es que con los mismos 200.000 usuarios activos mensuales te lleva a que, en vez de tú volverte el hijo de una empresa más grande,
pues sigue levantando el capital que te permita crecer en más mercados emergentes. Entonces, ¿por qué SOSP invierte en nosotros? Porque ellos en la India tienen una empresa de educación de 10 millones de personas y así en múltiples países, en África, en Asia, en Medio Oriente. Entonces ellos dicen, usted mañana se va conmigo para allá, tómese habla hispana primero y luego fresco que nosotros no lo llevamos a cada país del mundo. En ese caso seguramente tendríamos un aliado por país que dice una cooperativa local, un banco local, una entidad que dice, oiga, yo quiero jugar con ustedes a tomarnos el mercado universitario, el mercado millennial, a ser los mejores en los jóvenes, en la nueva generación. Wow. Hablaste de neobanco. ¿Qué es un neobanco versus un banco normal? Ok, esto tiene también sus tecnicismos, ¿no? Claro. Porque técnicamente ni somos un neobanco y ya les voy a explicar por qué. El banco normal es la institución tradicional, como decir el Bancolombia, el Banregio en México, el Pichincha, el Bank of America, cualquiera de estos. El banco digital o el neobanco es el que es 100% digital. Entonces inician lo digital como fundamento, es decir, Nubank. Entonces Nubank es uno de los neobancos más grandes del mundo, inició como un negocio digital, su enfoque es digital, todos sus procesos, pues al nacer desde la lógica digital, son mucho más óptimos, no necesitan la misma cantidad de empleados para igual operar un negocio grande, que obviamente entre más grande el negocio, más gente tienes, pero sus dinámicas son distintas por el corte 100% digital. Los bancos tradicionales están en proceso de transformación digital, con unos casos tétricos la mayoría, hay algunos con buenas prácticas o hay algunos que han creado sus propias billeteras, como decir Nequi de Bancolombia, Yape en Perú, el Banco Central en Brasil creó Pixi, creo que se llama, pues en cada país y en cada lugar del mundo hay apuestas distintas, pero son una expresión también de estos neobancos de los bancos tradicionales o conocidos en la industria como incumbentes. Y hoy está emergiendo dos, digamos que hijos adicionales de esto, los bancos Web3, que son los que tienen la lógica de un banco, pero que operan sobre la blockchain, sobre la Web3 para tener activos digitales como lógica jurídica detrás. Esto se va a terminar regulando en todo el mundo. Así que si tú tienes activos digitales, tarde o temprano, te va a tocar toda una serie de cosas, así que hazlo desde ya. Como ejemplo, como cuando uno tiene un CDT, que uno tiene que declarar cuánto ganó de interés en tu renta, pues lo mismo nos va a pasar con todo lo demás. No, o sea, el coger el camino Web3 no es por ir antirregulación, es por ir más rápido. Pero tarde o temprano todo se regula. Solito el mercado lo hace y es... podríamos entrar a filosofar acá, pero para mí es algo necesario. Web3. Y la otra es Banking as a Marketplace, que es cuando tú eres el banco para el usuario, pero realmente por detrás tienes una entidad financiera que hace todo. Entonces les pongo un ejemplo. En Colombia existe CopCentral. Esta es la cooperativa de las cooperativas que tiene un negocio fintech que le da tanto la certificación como la cuenta de ahorros y la tarjeta de débito a cualquier fintech en Colombia. Entonces hay una mano de fintechs en el país que son cuentas de ahorro que realmente ellos no están regulados, sino que la regulación la tienen detrás ellos. Nosotros jugamos con todo esto para crecer en el ecosistema. Arrancamos como un banco Web3 en Colombia. Estamos negociando para Banking as a Marketplace con aliados. No nos imaginamos regulándonos por el tema del foco hacia el joven. Entonces, o tenemos un aliado regulado o la regulación es Web3, que es chévere, están sucediendo cosas chéveres. Nosotros somos parte de Colombia FinTech, que es la organización pues, de todas las empresas de tecnología financiera en Colombia, que se trabaja en política pública, se trabaja con gobierno local, ¿Quién en creó todo lo que Colombia sucede. FinTech o cómo es el tema? Corchas, ¿quién lo creó? ¿O quién está al frente? Tiene su comité directivo compuesto entre empresas fintechs muy grandes, digamos Kushki, ahí está una de las co-founders que es colombiana, que esto es un unicornio, no sé si lo conocen, gigante, pero hay muchos, pueden irse a meter en colombiafintech.com, tiene su presidente, tiene toda su lógica, es una organización que se unen empresas de tecnología para hacer tanto pedagogía interna hacia cosas internas. Digamos, yo voy a dar una charla para otras empresas de Colombia FinTech de recursos humanos para que tengan equipos más óptimos, solo por ayudar. Pero también hay proyectos que se trabajan hacia la sociedad como temas de política pública, todo lo que es regulación de temas de activos financieros digitales se va a regular y es importante meterle mucha fuerza. Todo lo que es open banking, eso para las fintechs es
el futuro porque los grandes bancos se están volviendo proveedores de liquidez. Eso significa que tienen tanto dinero que para ellos es más eficiente a futuro tener una fintech aliada que se especialice en los jóvenes, en tercera edad, en militares, en En no sé qué. protection. Y yo le doy el dinero, y yo le doy la legislación, y yo le doy todo lo demás, y usted encárguese del verguero real que es hablar con la gente, especializarse en la gente. Ámenlos ustedes, que yo no sé si los... Bueno, aquí ya no estoy diciendo si los aman o no, hay unos que sí. No estoy hablando mal de los banqueros, varios son mentores también, y, Claro. y todo bien. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. hay de todo. Andrés, dentro de tu historia de emprendimiento hay algo que no hemos hablado, y es que tú eres de profesión politólogo, ¿no? Yo estudié ciencia política en pregrado, una especialización en recursos humanos, y para mí lo más importante en mi educación es mi educación emprendedora. Yo pasé por Rockstart en su momento con en la U, pasé con Todos Comemos por Y Combinator, pasé ahorita con Ubanku por Platzi para Startups, que me gustó mucho, sobre todo porque le daban acceso a todos mis colaboradores. Entonces, Wow. muy bueno que Freddy y su equipo le dieran este tipo de propuesta de valor a las startups. Pasé por McKinsey, la aceleradora de ellos, y ahorita por la de SOSP, que es este fondo gigante. A nivel personal pasé por Latitude. Todo esto, yo sé que son nombrecitos para la mayoría, pero son los grandes referentes de incubación y de aceleración de negocios de tecnología que hay en el mercado. Los creadores de Blitzscaling, que es el founder es uno, el de LinkedIn, y tiene él se sienta con un grupo de amigos a escribir un libro de cómo crear mega compañías. Tienen como su club, por decirlo así, súper costoso. Me lo dieron gratuito. Wow. Me invitaron a la cosa, me metí en las clases de ellos y todo. Entonces me he venido como metiendo con la mayoría de referentes que hay en el mercado. Y es por eso que off the side de mi negocio siempre he estado dando clases, ayudando a universidades con gobierno colombiano, con Impulsa. Ayudamos a 60 universidades colombianas a transmitir mucho lo que hemos aprendido para que se lleven todo esto, porque la academia como que va por un lado y los negocios y la tecnología Sí. va por otro en ocasiones. Hablaste de un club, cuéntanos de ese club al que accediste ahorita, que empezaste a tomar clases, ¿qué es eso? No es que sea un club, se llama Blitzscaling. Blitzscaling es el concepto de hiperescalar empresas, que lo crea el co-founder de LinkedIn, uno de los co-founders, con unos amigos de él, crean un libro que es muy famoso en la industria de emprendimiento que se llama Blitzscaling. Y Blitzscaling te pone toda la teoría de cómo crear estos mega negocios, cuáles son las lógicas que hay detrás, las particularidades, la toma de decisiones, lo contraintuitivo de emprender, porque uno emprender va con ciertas decisiones a la fija para no fracasar en el intento, Ajá. pero no necesariamente son las mismas decisiones de crear un mega negocio. Yo en un banco estamos creando un mega negocio, es distinto a Charlie. Charlie, el influencer de tecnología, es un negocio. Yo no les digo que no, los influencers, pues ustedes, muchos quieren ser influencers, se dedican a eso, pero es distinto el business lifestyle o lo que implica este negocio a crear una empresa de fondeo de capital que escala con tecnología, que tiene unas lógicas de costos operativos que se van disminuyendo en el tiempo por cómo utilizas la tecnología para llegar a miles, cientos de miles, millones de personas, ¿por qué no? Toda la dinámica es distinta y lleva tomas de decisiones muy distintas. Entonces estos manes escriben un libro y de ahí crean el Blitzscaling Academy, donde la gente paga, tiene una cuenta. Hay algo parecido en América Latina que es Latitude, vale como $700, $900, pero que no es para Blitzscaling, sino los fundamentos de startups. La creó Brian Rickward, un empresario serial, creó un negocio que se llamaba Viva Real, lo vendió, hizo demasiada plata, trajo inversionistas, montó tanto el fondo de Latitude que invierte en startups como la academia, por decirlo así, que les digo, es más una comunidad, Wow. donde entonces tú pagas y te meten una serie de clases, charlas, en el caso de Latitude de negocios puro y duro, de startups de tecnología, en el caso de Blitzscaling solo sobre la teoría de Blitzscaling y lo que para ellos implica. Y normalmente tú en estos espacios también accedes a otros founders, colaboradores, mentores, personas parecido a las aceleradoras. ¿Cuál es la única diferencia con una aceleradora? Que ellos invierten plata. Entonces ellos te están pagando a ti por acelerarte con ellos, por enseñarte para que llevemos el negocio al siguiente nivel. Un acelerador lo que hace es que te pone capital y dentro de eso te acompaña en el proceso para levantar la empresa, ¿verdad? Sí, hay algunas que no te dan el capital, también en incubación, pero la mayoría ponen capital, te piden una participación del negocio que varía dependiendo del monto de capital, de la marca que ellos ya tienen, del perfil, del nombre. ¿Por qué? Porque hay aceleradoras que son ya tan importantes que tú, por tener el respaldo de ellos, pues todo lo demás llega. Es más montar un embudo y dedicarte a hablar con la gente y que por cada no que te digan aprendas y lo mejores, pero es distinto tener ese sello. Es como cuando
el emprendedor, les voy a dar el consejo en súper etapa temprana. Cuando uno arranca con su negocio, pues antes de incluso una aceleradora, si yo voy a decir un ejemplo, monté un negocio de deportes, aquí echando ideas al aire, y resulta que este negocio de deportes es de tecnología, y mi primer ángel inversionista fue el expresidente de la FIFA, o fue el que invirtió en grandes jugadores de fútbol en habla hispana, como decir Messi. Esto es un caso real mío que tengo, el que era el presidente de Siemens Industry por 10 años, Wow. invierte en equipos de fútbol, en cosas en Argentina, él es argentino. Y si uno dice que yo lo tengo a él como ángel para mi negocio de deporte, pues los demás ángeles van a decir, no, marica, yo tengo que invertir y tengo que participar de eso, independientemente de cuánto invirtió. Claro. Entonces, consejo básico, uno al principio no trae plata, uno trae gente, uno arma equipo. Y el equipo no es solo tus socios, no solo son tus colaboradores, también son quienes te dan consejos, quienes están arriba tuyo ayudándote a llevar el negocio al siguiente nivel, a pensar las cosas en otra forma que usualmente uno no haría, porque pues uno va como un caballo, que uno está en su campo y uno lo entiende muy bien, pero uno no logra ver todos los campos que hay, todos los juegos que hay. Lo mismo pasa con las aceleradoras, entonces ellas normalmente reciben inversión de familias e inversionistas que en vez de invertir solo en una startup, ellos dicen yo le invierto en el fondo de la aceleradora. Entonces digamos Newtopia, fondo de $50 millones de Argentina, Rockstart en Colombia, no sé cuántos millones habrán levantado, pero ellos cada año invierten de a 10 startups. Y Combinator en Estados Unidos, invierten por batch cada 6 meses entre 100 a 300 startups. A cada una le meten 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares, 500 mil máximo la que más mete. Le piden su participación cada una según sus criterios. Tienen un proceso de selección, tú aplicas y si pasas fuera del dinero, te meten todo un programa de clases, de acompañamiento, de mentorías, para que tú justamente perfecciones tu negocio, pero también luego puedas levantar más capital, porque ya meterse en las startups de tecnología, meterse en la industria de startups, es negocios que requieren capital para que lleguen a valer tanto que valga la pena para todos, los colaboradores, los inversionistas, los fundadores del negocio, por la multiplicación que traen sus acciones. No hay negocio más lucrativo que crear empresas. Lo que pasa es que es muy riesgoso. Claro. Entonces por eso es que los fondos tienen que, y con anécdota termino esto, en Newtopia en Argentina, estoy en Argentina en un evento donde estamos todas las empresas en las que ellos han invertido. Y nos dicen ellos, y muy cierto, nos dicen chicos, nosotros sabemos que, no voy a hablar argentino porque no lo sé imitar, pero de las 100, 200 empresas que nosotros invirtamos, la mayoría van a fracasar. Punto. Estando con ustedes. los Ahí founders, todos, ahí. la cosa, la vaina más motivacional, trajeron los mejores speakers, la cosa, el evento, y nos dicen la mayoría de ustedes van a fracasar, pocos la van a topear, pocos nos van a traer lo que les dimos, y los pocos van a traerlo de todo el portafolio y más. Ese es el juego de ellos. Ellos van por el home run. A ellos no les interesa el mismo tipo de negocio que a otros inversionistas. O, por ejemplo, private equity. Son los fondos que invierten en empresas más sostenibles, rentables, que están en otro tipo de negocio, o por deuda. Cuando uno le presta plata a una empresa, pues es porque ya se va a la fija. Ya este negocio no necesita plata para el equipo, para montar la tecnología, sino porque tiene tantas ventas con tales costos de adquisición de usuario, y si ahora le mete 3 veces el capital que tiene, pues va a triplicar las ventas y va a tener esta proyección, y mañana se come el mercado, paga la deuda y todos felices. Es lógicas distintas. En etapa temprana es donde hay mayor riesgo, pero también es donde hay la mayor probabilidad de, o no probabilidad por riesgo, pero es la mayor posibilidad más bien de generar riqueza. Y por eso los fondos de inversión y por eso los grandes ángeles se dedican a diversificar su portafolio, no solo con activos de bajo riesgo como fondos de renta fija, CDTs, SP500, que es las bolsas ya de empresas estables, sino que también tienen un pedacito para decir, Capital uy, yo de le voy a riesgo. meter a capital de riesgo puro y duro, me da miedo hacerlo solo, entonces lo hago con una aceleradora, con un fondo. Ah, no, a mí me gusta hacerlo personalmente, y hay gente que lo hace, e incluso por pura convicción de ayudar, que dicen como yo quiero ayudar a estos emprendedores, yo quiero apoyarlos, los voy a aconsejar. A mí esos son los más importantes, porque son ejecutivos, empresarios, emprendedores que
se vuelven el mentor del jefe de growth, se vuelven partícipes de las conferencias que les damos a nuestro equipo, se vuelve el que mañana nos presenta a fulano que nos cambió la lógica del negocio, se vuelve gente que quiere realmente crecer, porque claro, entre uno más crece, uno también quiere ayudar, ¿no? Como que se vuelve un tema de a todos nos pasa, a todos en nuestra etapa siempre nos pasa. Estabas hablando de, al principio no se trata de conseguir solamente el dinero para hacer negocios, sino de organizar un Dream Team con el cual puedas empezar a construir el equipo que quieres, que no solamente es equipo, no solamente es directores o liderazgo, sino también es personas y mentores con los que puedes llegar a escalar realmente eso a otro nivel. ¿Qué consideras importante para empezar a armar ese Dream Team de mentores, de líderes que te van a empezar a guiar desde tu experiencia, cómo lo has vivido? Porque no solamente, o sea, ahorita Ubanku es la evolución de todos los emprendimientos que has tenido. Entonces, ¿qué has encontrado de características que buscan en ese Dream Team, pero no a nivel directivo y a nivel equipo, sino a nivel mentors? Ok. Cumple las mismas lógicas del equipo que uno tiene y de los principios de educación financiera, de inversión, precisamente. Diversificación. Entonces, entre más diverso, pues mucho mejor. Si yo tengo a 10 expertos de estrategia, pues me va a enloquecer porque cada uno me da una opinión distinta. Y chévere tener, cuando uno hace estrategia corporativa, 1 o 2 que te den su advice, pero no a 40, no a 10. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Entonces es diversificar el tipo de mentor que tú tienes, tanto por el core del negocio como las capacidades del negocio. ¿Qué es el core del negocio? En nuestro caso, que la gente invierta, que la gente cumpla sus sueños financieros, que luego consigan el crédito o el descuento de la moto, del celular, de lo que ellos quieren. Y eso implica unas capacidades de distribución, manejo de riesgos, productos financieros, legales, todo tipo de cosas que implica unos mentores específicos. Pero, por ejemplo, el que yo les decía que es el que fue el presidente de Siemens Industry por más de 10 años en América Latina, él es coach personal mío. Entonces él no solo está pendiente del negocio, sino de yo cómo me siento, de yo cómo estoy. Pablo Santos, el de Finactiva, por ejemplo, él es de los que más allá del negocio me daba consejos atípicos como decirme, oiga, yo antes trabajaba 16 horas diarias y hoy me doy cuenta que si yo no le dedico tiempo a mis hijos, no rindo igual en el trabajo. Que si yo no estudio, así no tenga que ver con Finactiva, no me rinde igual en el trabajo. Entonces son cosas que cada uno va cogiendo su matiz. Entonces es tener los del core del negocio, capacidades, que son capacidades, marketing, growth, producto, cualquier tema de cualquier empresa, pues mañana, no sé, la dura de recursos humanos de tal empresa que te da consejos a tu junior de recursos humanos porque no tienes tampoco la capacidad de tener un salariote, claro. Pues este junior se mete una crecida porque tiene más ganas de comerse el mundo, de hacer de todo, pero tiene alguien que le ayuda a pensar. Entonces yo muchas veces les digo a mis equipos, bueno, ¿qué le dijo su advisor? ¿Qué le dijo su experto? ¿Qué le dijo su mentor? Y se los conseguimos estratégicamente, les ayudamos a encontrarlos a cada uno, sea según el tema. Hasta ahora estoy entendiendo que toca también en lo personal. Eso ha sido el proceso del último año, de sobre todo como los ejecutivos y los empresarios más duros, de darme cuenta que en definitiva, si hasta no tengo acompañamiento en eso, pues no va a ser lo mismo la gestión de mis recursos internos hacia todo el negocio que hacemos. Y por último, también les diría que fuera de capacidades y core, es países, mercados, industrias. Entonces nosotros tenemos ángeles que son el advisor, el que vive en Chile, el que vive en Perú, el que vive en México, el que vive en diferentes lugares porque nos ayuda a entender cosas que no vemos de ese país, cosas de productos y servicios que están sucediendo allá, que nos enseñan a lo que hacemos acá, que si mañana nos vamos para allá nos ayudan a sentarnos con una entidad o con X aliado. Entonces, al final, para mí construir un negocio es construir un sistema que es de personas, y ese sistema de personas tiene capas. El founding team, que son todos los colaboradores que tienen sociedad, no necesariamente son los fundadores, pero son todos los que les importa más porque tienen un pedacito de este negocio. Los colaboradores que ya no hacen parte del founding team, pero que igual están debajo de esto y quieren volverse founding team o mañana montar sus propios negocios. Y arriba los inversionistas, todos diversificados en capacidades. La estrategia empresarial a ti te dice que tú, fuera de tener una aspiración ganadora, como la inclusión efectiva de los jóvenes para que ellos cambien el mundo, luego tú tienes tu mercado, tu cancha muy clara. Entonces tú no vas a jugar contra Messi porque el man te totea. Sí, entonces tú escoges muy bien en dónde vas a jugar, qué mercado, qué distribución, qué segmento, y luego cuáles son tus capacidades.
yo necesito adquirir usuarios, yo necesito operar finanzas, yo necesito tal cosa. Y en la medida en que tengo claras todas mis capacidades, pues les pongo un responsable, tanto colaborador, como socio, como mentor. ¿Cómo llego a este tipo de personas? Yo tengo como una estrategia de cómo empezar a llegar a personas más exitosas para que te mentoreen o para encontrarlos, para conectarlos. De hecho, también gracias a eso conectamos contigo, pero ¿cómo tú le dirías a alguien que está en un nivel joven, un nivel centennial, millennial, que empezara a armar ese equipo de mentores y cómo poder llegarle y que te pongan atención? Porque justo antes de empezar a grabar estábamos hablando justamente de ciertas personas y decíamos, llegar a él no es fácil, son piquis, valoran muchísimo su tiempo. Entonces, ¿qué le dirías a una persona para empezar a conectar con círculos de influencia que les van a ayudar a ganar más, mantener más, multiplicar más? Bueno, son varias cosas. Primero, buscar el primero. No muchos. Uno que, como les digo, es que si ustedes dicen que por su negocio voy a decir otra cosa, va a montar un negocio de empanadas con otro, empanadas integrales, y resulta que la familia, que son los dueños del negocio de empanadas más grandes de Colombia, es mi socio. No importa cuánta participación tiene, no importa cuánto dinero puso, eso te permite abrir una puerta que te permite dar una legitimidad y una confianza a los demás. Necesito uno. Uno, el primero. Ahora, para el primero, pues igual, y el segundo, y el tercero, y el Claro. cuarto, hay que hacer una serie de cosas. Entonces, una de ellas es perder la pena. Pues si uno no va y lo intenta, pues baila. Nunca va a pasar algo bueno. Segundo, acostumbrarte a que al principio, y siempre te van a llegar muchos nos. Y entre más nos te digan, más duro te den, más aprendes, más mejoras, hasta que comienzan a llegar sís. Y comienzan a llegar sís y se vuelve un embudo comercial como cualquier otro. Eso es el proceso de fundraising. Es negociación comercial, donde entonces, tercero, tengo una documentación. Todo el mundo habla del pitch, el deck, del que es la pitch, presentación básica que resume todo. Luego hablan del data room, que es un link en una carpeta, sea virtual o sean herramientas como Docset, donde tú resumes, está ahí. El deck, es decir, la presentación general, hay algunas presentaciones complementarias según tu negocio, según tus preferencias, las finanzas, los temas legales, algunos artículos de periódico, lo que tú consideres que les va a ayudar a ellos a tener un overview del negocio y decir, uy, sí me interesa en esto, para que luego en la segunda, tercera reunión tú ya les profundizas respuestas, preguntas, el cuento y cerremos. Entonces, fíjense que se va volviendo un proceso donde ya ahí luego los tips son de comunicación, de no tener pena, de todo bien, de intentarlo una y otra vez. Uno va mejorando. Yo era tartamudo de chino. No te puedo creer y sí, mucha gente no lo cree. Hay veces cuando soy muy nervioso me vuelve a pasar. La música me ayudó a mí a perder la pena frente a las personas. Cuando a mí me hacían bullying, yo hacía chistes de tartamudo. Yo a los 18 años daba conferencias para Techo, no a los 19. Y para Techo Colombia, esta ONG que se dedica a erradicar la extrema pobreza, y daba conferencias en colegios y universidades, y aún me salían mis pequeñas trabas y mis pequeñas cosas. Entonces cuando yo arrancaba a dar charlas les decía, hey, yo de niño era tartamudo, todo bien si me sucede algo. Con eso ya perdí la pena. A mí me ha pasado frente a momentos frente a aceleradoras, frente a fondos de inversión, que voy a arrancar y ya no les digo lo del tartamudo, pero les digo, tengo pena. Oye, ¿qué más, viejos? Tengo pena. Cualquier cosa ya saben. Y arranco. Pues todo bien. Es ser lo que uno es. Claro. Y luego, por último, el bonding. Al final, si uno está buscando un socio, si uno está buscando un mentor, alguien que te acompañe a largo plazo, pues es una relación. Y una relación implica el conocerse, implica el por qué realmente me necesitas. Es solo plata, y está bien si es solo plata, pero es ser claros. No, es que eso es una opción, eso es un negocio financiero para usted de alto riesgo en el que O no, es que yo le voy a traer tantos dividendos. O no, simplemente yo quiero capital inteligente. Necesito el dinero, pero también lo que yo busco es que usted me acompañe en esto, me mentoree en esto. Hasta siendo claro que hay veces toca esperar para madurar esa relación. Es decir, no todos los contactos de mis inversionistas me los van a dar ahorita porque ¿qué hago con ellos? Obvio. Con 2.000 usuarios. Cuando tenga 100.000 hablemos y revisemos qué más podemos hacer. Y así mismo hasta sucede con el capital. Los fondos o los ángeles y las familias que tienen mucho dinero no te van a poner todo de una, sino que van de a pasitos. Vamos construyendo confianza, vamos creciendo el negocio, vaya mostrando que usted puede, porque al final, pues el que termina invirtiendo incluso durante el tiempo es el que más gana, porque mantuvo la participación. Como la valorización de la empresa va creciendo en el tiempo, los que nunca vuelven a invertir se van diluyendo, van quedando con menos participación, que vale más y que mañana les trae algo. Pero el juego de los fondos, el juego de los ángeles sofisticados, es que te meten en 1, 2, 3, 4 rondas
para que cuando venga ese exit, pues ellos tengan una participación que se mantuvo en el tiempo y que se les multiplicó mucho más que todos los demás. ¿Qué son los boundings? Hacer bonding, rapport, le dicen en psicología, es el relacionarte con la persona ¿Cómo para te construir conectas? esa conexión. Ejemplo, tips de esos, hagan un Excel con cada persona que conocen, un tema importante que identificaron de esa persona. Entonces, la señora comercial de Super Ricas, estoy trayendo una historia de hace unos años, la hija estudiaba en la Tadeo, pero el man de seguros con el que estaba hablando le gusta el esquí y pues como él es colombiano, entonces yo me hice la lista luego cuando fui a hablar con él de cuáles son los lugares donde hay esquí cerca, entonces en Bariloche en Argentina, no sé qué, sí sé cuánto. Cuando llego a hablar con la persona le hablé de su tema puntual. Pucha, eso a la gente le cambia la cosa. Claro. Que uno escuche, que uno haga preguntas, cosas básicas también para conocer, porque, como te digo, y sobre todo si invierten, esto es un negocio que va a durar años y las relaciones también cambian. No todas las relaciones con socios salen bien, con inversionistas salen bien. Entonces, el procurar ver qué hay detrás, por qué están haciendo esto, el que solo invierte por plata y solo espera un retorno a la fija, pucha, hasta tal vez hay veces la embarra porque no entiende los riesgos asociados. Y debería quedar de su dinero a private equity para que alguien le preste plata a empresas con otro tipo de riesgo y todo bien. O sea, hasta eso implica el tener una tesis como inversionista, ellos le llaman. Su tesis es qué mercados invierten, qué tipo de tecnologías y qué tipo de equipos. Ellos qué buscan en las personas que hay detrás, cuáles son los valores, las habilidades, los conocimientos que ellos tienen. Cuando hablas de todos estos proyectos, ganar plata, hacer levantamiento de capital, yo siempre he tenido una pregunta que de hecho le he hecho a varios amigos founders, es ¿qué es lo primero que se hace con el dinero cuando están haciendo el levantamiento? O sea, levantan capital y ¿para qué generalmente es ese dinero? ¿Para qué lo utilizan? Porque como hablamos de levantar $100,000, también escuchamos personas que dicen, no, levantaron $5 millones, no, levantaron $20 millones, como pasó con On Top, con Santiago Aparicio y con Julián Torres. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Cuál es como el goal? Y hay un tema que me cuestiono y más desde la administración financiera es, ¿hay alguien que les está ayudando a administrar ese dinero? Porque es fácilmente para enloquecerse, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué hago con $20 millones? Sí, tal cual, claro. con toda esa plata y Y hay muchos claro. emprendedores que levantan de más. O sea, yo creo que uno como founder también tiene que tener su tesis de inversión. Entonces yo te pongo un ejemplo de la de Banco. Ajá. Yo no quiero levantar por equity, o sea, por acciones de la empresa, más de $10 millones. Porque quiero que los que tengan acciones les multipliquen en el tiempo, de ahí en adelante por deuda. Y no estoy criticando al que levantó 100 millones o $200 millones por equity. Es la estrategia de cada cual. ¿Y hasta qué equity, hasta qué porcentaje? Es que eso depende de la valorización de la empresa. Ok. Pero eso tiene sus variables. Pero es ponerte como un paradigma de que hay startups que levantan hasta billones de dólares por equity, que no sé cómo lo van a multiplicar, seguramente tengan su estrategia, salir a la bolsa de valores, es otro negocio, es otra historia. En mi caso yo me digo, yo no quiero más de $10 millones por acciones de la empresa para nosotros administrar, de ahí en adelante lo que se crezca, si se necesita más capital, porque puede pasar por deuda. Hay deuda de impacto social que te dicen yo te presto al 1 efectivo anual porque estás ayudando a los jóvenes y estás haciendo tal cosa y perfectamente puedes crecer el negocio. Piensen que el empresario tradicional lo hizo así. El man de frisbee, el man de cualquiera de los negocios tradicionales, Cocorico, tú tienes un local, luego a los años 2, luego a los años 4, luego te endeudas y ahora tienes 20, creces, pagas la deuda, mañana te vuelves a endeudar, tienes 40 y crecieron así, digamos que en una lógica más tradicional. Entonces uno como founder tiene que tener su tesis de hasta cuánto está dispuesto o no, de por qué, de si no tiene product market fit, por ejemplo, hasta cuánto levantar máximo. Porque sí, los fondos de inversión y los ángeles le están apostando al futuro, tanto que hay veces invierten en cosas súper locas que uno no sabe si van a pegar o no. Y hay que tener incluso criterios para decir, no, es que yo levanté $30 millones y me quebré del todo y no quedó nada. Pues yo me digo a mis adentros en mi ignorancia también, como no, venga, o sea, al menos dejé una empresa que vendí. Claro. No sé si me dio los mismos retornos que yo esperaba, pero algo, o sea, yo para Ubanco se los digo, quiebra ya no existe en mi vocabulario. Yo ya pasé por eso, viví eso, he vendido empresas, he comprado empresas, he pasado por todos. No les estoy diciendo que las más grandes son las mejores transacciones, pero el entenderlo me hace ver que el worst case escenario, el peor escenario de banco es
esto se lo lleva a otra entidad que quiere tener la bandera de llegar a jóvenes y una inclusión financiera efectiva. Y hay muchos. Entonces no me da miedo. Hay demasiadas cooperativas, bancos, neobancos, cosas de todo. Entonces, como founder, tener una tesis. Y sobre esto, ahora sí para responderte entonces las preguntas puntuales, hay algunos inversionistas que te exigen ciertas cosas, pero la mayoría no es así, sobre todo en etapa temprana. Cuando ya eres un fondo muy grande, a ti te meten hasta auditorías. Te meten toda una serie de cosas con consultoras que seguramente hagan parte de que ese fondo que te va a invertir te dice yo quiero tener esto en tiempo real. ¿Cuáles son las buenas prácticas en etapa temprana? Que cuesta, esto es difícil al principio hacerlo. Un informe mensual, o sea, puede sonar trivial, pero el ejercicio en medio de uno con pocos recursos, estar enfocado en tantas vainas. Claro. Y también que tener que hacer un informe y el detalle y que suene bien y que la cosa y todo, pero un informe mensual. Llega un momento en que un dashboard público, o sea, no con toda la data de la empresa, pero con ciertas cosas que el inversionista al menos vea cómo va, y con eso pues ya comienzas a tener como un mínimo de reporting que es necesario. Ahora, normalmente los recursos se van para las mismas cosas, y es primero tecnología o capacidades, esas cosas que son core del negocio. Entonces digamos, hoy Ubanku tiene un software que pase lo que pase, con Ubanku mañana se puede utilizar para que Nequi llegue a personas de tercera edad mucho más barato, lo prototipe y luego sí le meta control de cambios a su tecnología. Es un ejemplo. Wow. Y ese software tiene unas implicaciones de cómo hemos construido tecnología de prototipado ágil para que podamos cambiar cosas en tiempo real, rápido, utilizando bases de datos, arquitectura. O sea, cogimos a una persona que ayuda a construir la arquitectura de Santander en América Latina y le hicimos como el mismo mapa de arquitectura para nosotros, pero con tecnologías ágiles. Y eso es pura innovación tecnológica, que me echaría aquí otro podcast explicándoles y hablándoles de eso. Entonces, el software es una cosa muy importante. 2, tus capacidades administrativas y estratégicas del negocio. Entonces, ejemplo, pues yo levanté plata para traerme un co-founder como Diego, que también no es solo por su salario, porque él no gana con nosotros lo que él ganaba. Él viene de salarios de 80 millones mensuales, bonos de hasta 200 que uno puede ver porque son los tipos de salarios de altos ejecutivos que son públicos en el mercado. Wow. Yo no le voy a pagar eso ni a Bater, no puedo. Pero un mínimo, y además de eso, sobre todo el darle la tranquilidad de que es que hay unos recursos para tener más personas, más capacidades, que vamos a la fija, o sea, mínimo vamos a vender la empresa, pues es una forma de decirle a él es que esto se va a la fija. Tener un equipo de personas, yo tengo 23 personas en este momento, llegué a tener 60 en el momento en el que más pruebas y cosas hacía. Error, traer mucha gente muy temprano, uno tiene que tener menos gente. Y mírate que pues ahí como que no se trata del super salario del emprendedor, porque a mí en la industria, en empresas, me ofrecen más salario del que yo gano. Pero obviamente pues el que se dedica profesionalmente a emprender y a crear el futuro y crear grandes negocios, pues no puede tener problema que no tiene leche y no tiene agua y no tiene pan y no tiene las cosas básicas para poder hacer, sino que necesita, digamos que él hasta eso, y garantizárselo a sus colaboradores. Ahora, normalmente el colaborador gana no solo su salario, sino acciones de la empresa, porque ellos están jugando a lo mismo, y la mayoría de emprendedores, founders de tecnología, creemos que toca darles a todos acciones para que ellos también le metan pecho a lo que uno está construyendo. Y tercero, tú tienes que tener presupuesto. Ya te dije tecnología, te dije capacidades que se expresan en personas. Ajá. Y tercero, el presupuesto de crecer. Ya lo que tú le metes a branding, lo que le metes a growth, a pruebas de publicidad, de adquisición de usuarios, de retención, para que tú comiences a entender, yo tengo tantos costos fijos que ya me permite tener este negocio, y si le meto tanto dinero en publicidad, vendo tanto. Entonces ahora sí es el negocio comienza a cambiar, donde cada vez requiere menos capital para las capacidades. Siempre lo va a requerir. Uh-huh. Si mañana creces, pues necesitas un oficial de cumplimiento senior que vale un jurgo en el mercado, y tienes 1000 roles y cosas que tú necesitas, ingenieros, cosas, ciberseguridad, cada vez más pesado todo, pero son menos en proporción a el capital de crecer, de oiga, yo quiero, no sé, estoy hablándote al 2026, en un mes tener activos bajo gestión, es decir, inversiones de mis usuarios, alrededor de 30-40 millones de dólares mes. 200,000 usuarios, y esa es nuestra proyección. Lograr eso requiere capital, requiere toda una serie de cosas en construir detrás, y ahí es donde el emprendedor se da cuenta, ¿lo voy a lograr o más bien vendamos la empresa y unámonos a alguien más grande? Que es un gran escenario también. Mejor de los casos, la historia de domicilios.com.
Los manes se van con Rocket Internet, que es el gigante que hace lo mismo en muchos países del mundo y juntos salen a la bolsa de valores. Entonces, pues claro, él seguramente haciendo domicilios.com solo nunca sale a la bolsa. Claro. En Colombia, en Perú, en los países que estaba acá. Pero uniéndose a otros más, lograron salir a la bolsa y taparon en plata a mucha gente. Ya para entrar a la parte final de este podcast, está buenísimo, vamos súper rápido. Hay algo que te quería preguntar porque hablaste sobre el tema de recursos humanos. Me gustaría que me compartieras un poco cómo es la relación con el equipo de trabajo, porque tú vas a una velocidad, nomás en el hablar se te da cuenta que vas a una velocidad constantemente donde estás diciendo hay que hacer esto, vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar allá. Adicional a eso tienes que resolver preguntas con inversionistas, adicional a eso tienes que responder por el equipo de trabajo y por todo lo que estás haciendo. Y no sé si a veces te pasa que tú vas a una velocidad X, pero el equipo a veces va no a la misma velocidad y eso es frustrante para cualquier emprendedor. Es como, Dios mío, yo quisiera que muchas veces, no sé si alguna vez tuviste la conversación, es como yo quisiera que hubiera alguien igual que yo haciendo esto y empujando con esa misma energía para no enloquecerte. Entonces, ¿cómo es ese rol? ¿Cómo mantienes esa energía con tu equipo? Cuéntanos un poco de eso entrando al final de este episodio. Me confrontas con la pregunta porque es uno de los temas duros y difíciles de roer, porque es más de habilidades blandas que incluso un tema técnico, el entenderlo, el acertar, el saber ser asertivo en todo esto. Y aprovecho esto para mi equipo y los que fueron mi equipo, sea en este negocio o en cualquiera de los otros negocios que he tenido con mis socios. Y es decirles, uno, los amamos, les agradecemos el tiempo que nos han metido. Siempre nosotros hacemos las cosas bajo la promesa de valor para las personas que trabajan con nosotros, de que van a crecer con nosotros. Crecen en lo personal, en lo profesional, salen a ganar más, salen a tener mejores empleos, a emprender, a levantar inversión. Ahí verá si no lo logran. Claro. O sea, como en serio, como ahí verá. Pero esto no significa que sea fácil ni que nosotros no la embarremos en muchas veces, sobre todo cuando uno es más chino y uno está arrancando. Y aún así, hoy en día, que ya llevo 12 años, que tengo un posgrado en recursos humanos, eso no significa que no la cague con las personas. Sobre todo, entre más cercano es el socio, entre más founding team es, pues tú más la embarras y más puedes cometer errores. Y entonces, confrontas más también. Confrontas en todo sentido. Entonces te voy a responder varias cosas y tips y apreciaciones de lo que tú dices. Lo primero sí es, hay un tema de la velocidad que uno está en otro tono, en otra vibra, por decirlo así. Sí. Tienes más caos en tu cabeza, necesitas resolver más cosas. Y no es solo un tema de, o sea, no es un tema de habilidades o inteligencia, es de pasión, propósito, es de que esto es tuyo, es tu corazón. O sea, para mí hacer negocios es más parecido al arte, yo toco piano, que hacer un trabajo tradicional, que yo veo gente que tiene un buen salario y trabaja de 9 a 5 y no lo critico, me encanta, o sea, algunos amigos y yo digo como que chévere su vida y me gusta como lo que construyen para ellos, pero es otra forma de entender el trabajo. Para mí el trabajo es hacer arte, para mí crear Ubanku es el juego de aprender de negocios financieros, de la banca, de jóvenes, de estar hablando con usuarios, leyendo, investigando y creando, validando, es algo que disfrutamos y eso cambia todo. Ahora, entre uno más crece, los happy problems son peores. Claro, son más happy. Son más happy, más problems, más grandes, más todo, las peleas son más grandes. Hay cosas que matizan en las sociedades. Entonces lo primero es, uno como socio tiene que madurar. Uno como líder, uno tiene que madurar en muchas cosas. Como ejemplo, permitir los errores. Es normal y es necesario. Este no era mi caso, pero a algunos socios les pasaba. Segundo, el que tú tienes socios no para que sean perfectos, sino para que sean tus socios. Uno, un colaborador que no es socio, le exige más en la perfección, porque es distinta la relación. Hermano, yo le estoy pagando a usted para que haga un trabajo bien hecho, pero a un socio uno lo necesita para que si tú mañana no estás bien emocionalmente, pues él sea el que lidere los happy problems y saque la cabeza adelante, para que tengas con quién desahogarte, para que si tienen un problema, pues lo afrontaron juntos, si tuvieron un éxito, lo vivieron juntos. Es otro tipo de relación. Entonces yo pienso en Diego, el último que te digo, porque es que somos un grupo de amigos que tenemos varias empresas, en cada empresa socios, entonces nuestra sociedad cada vez es más grande, por decirlo así. Yo tengo muchos socios en muchos negocios, pero con todos soy amigo. Y ese es parte también de yo aún no tengo el dinero para ponerme a invertir en alto riesgo en startups, pero entonces en las startups donde tengo acciones, en las 7 o 8, son gente que los conozco de hace años, que no es que solo les dé consejos, que son mis amigos y quiero que les vaya bien y me interesa que les vaya bien. Ahora,
En términos de liderazgo, creo que uno tiene que tener prácticas importantes, saber qué exige, qué no exige a la gente, cómo construye una cultura, un ambiente organizacional distinto, porque aún así, todo, por más de que tú hagas cosas, trabajar en una startup puede ser una mierda. Porque son mil cosas rápido sucediendo todo el tiempo, problemas, cosas, somos los mismos, no hay más plata, es hágale hermano, resolvámoslo, punto, no hay de otra. Y eso implica que hay algo que se llama indefensión aprendida. Y es que las personas se pueden cansar y entonces un día llegan y todo les vale verga. Y ya no les importa nada y ya no contestan, ya no van al trabajo porque emocionalmente se drenaron. Y eso puede pasar tanto por causas internas del negocio como por causas externas de la persona. Entonces, ¿qué prácticas uno debería que tener? Uno, psicólogo para todo el mundo, que tengan con quién hablar. Importante, uno tiene que tener con quién hablar. Estés muy bien emocionalmente o no, estés muy bien mentalmente o no, ten con quién hablar. Consejo para la vida. Segundo, tengan dinámicas de equipo que no tienen que ver con el negocio, de hablar de cosas, de tomarse una cerveza, de hacer proyectos, de hablar, de pendejear, de lo que sea. Tercero, dale flexibilidad a todas las personas en el horario. No podemos ser tan esquemáticos como en el pasado. Las dinámicas han cambiado, el transporte ha cambiado. La gente necesita tener cierta libertad para que, más que desenfocarse en otra cosa, porque al principio la gente junior no sabe tener múltiples focos, no sabe estar en múltiples proyectos, al menos puedan tener equilibrio en sus cosas personales, en Netflix, en lo que quieran ver, en lo que cada uno entienda como su riqueza y como su calidad de vida. Cuarto, cuando son juniors, exígeles que en el canal de la empresa, sea WhatsApp, Slack, Discord, nosotros utilizamos Discord, haya un canal donde todos pongan qué van a hacer ese día, cómo se sienten de 1 a 5, qué hicieron el día anterior, si hay algo que los está bloqueando. Y una pregunta random. Entonces, oiga, ¿dónde les gustaría viajar? Oiga, ¿qué reto financiero tienes? Oiga, ¿qué canción les gusta mucho para estar con la familia? Estoy hablando por hablar, cada quien puede hacer la pregunta que quiera. Es obligarlos a que se planeen en el día, a que ellos digamos que tengan como cierta lógica de organización que es difícil de adquirir porque viene con las habilidades gerenciales. Siguiente, te toca tener lógicas de gestión de conocimiento. Toca enseñarles a ellos lo que uno sabe, porque yo no puedo estar ejecutando todo. Entonces, claro, yo ejecutando soy muy rápido. Entonces, no sé, el equipo me dice, no, tenemos que hacer un ebook de tal cosa y esa vaina puede durar 2 semanas, yo lo hago en 1 hora. Claro. Y en 1 hora se los tengo, no perfecto, no el mejor, pero en 1 hora se los tengo. El problema es que son tantas cosas que no puedo estar en todo y tampoco físicamente hablando puedo ejecutar todo porque parte de lo que yo tengo que hacer ya como líder es no solo gestionar mis emociones, sino las de todos. Entonces crean que hay temas que uno lo drenan, como que cuando uno tiene conversaciones complicadas, solo el preparar esa conversación y el tenerla me puede llevar un día, me puede llevar parte de y lo emocionalmente que... estás, Ajá, claro. que si un fondo inversionista importante para mí me dijo que no y me trapió el piso y me dijo que soy un imbécil, pucha, me toca levantarme, sentirme bien, que mi pareja no tenga que tampoco tener que vivir las consecuencias de esto y aún así ella me ha visto llorando, me ha visto en situaciones donde me dice, pucha, voy a botar la toalla, me mamé, no quiero más. Entonces toca tener este tipo de dinámicas donde entender que tu tiempo es mucho más complejo de lo que antes parece, que no es solo ejecutar y ejecutar y ejecutar, sino tener tiempo para pensar, tiempo para liderar, tiempo para las emociones de los demás, tiempo para tú hacer deporte. Yo ahorita, como les decía al principio, tengo ya unos retos donde yo digo, pucha, me estoy haciendo viejo y si no me cuido hoy, me voy a morir joven. Entonces me toca hacer deporte y me di cuenta que no soy capaz de levantarme si no tengo un entrenador personal. El entrenador personal y que me cueste y que me duela hasta que yo diga ya no lo necesito más porque voy a sacar al man y te amo si me estás escuchando, pero me saca plata. Entonces, y no quiero. Y yo decía, no, con una aplicación que me dé los deportes. Sí, no. En mi caso esto no me funciona. Wow. La música. Para mí, el tocar piano, la cosa me equilibra. Entonces, pensar en los demás y decirles, oiga, entonces aquí, y con eso termino, ¿cuáles son 2 de las preguntas, 3 de las preguntas que yo más le hago a las personas cuando los entrevisto y cuando trabajo con ellos? Primero, ¿cuál es tu sueño agresivo? El que sea, un sueño agresivo. No, quiero que mi mamá tenga tal cosa, quiero viajar, lo que sea, para poner un referente. Quiero emprender, quiero tal, no tengo un sueño agresivo. Bueno, tienes tal vez un tema de autoestima, tal vez tienes algunos retos que toca trabajar. El sueño agresivo me ayuda a conectar lo que haga la persona conmigo frente a lo que esa persona va a vivir.
yo me acuerdo, no sé qué habrá pasado con Gis, digamos, una persona que trabajó conmigo, diseñadora, que cuando la conozco me dice que quiere hacer diseños de cuentos para niños. Entonces venga a aprender de negocios y a mejorar su diseño. Hoy es mamá, pues me imagino que estará cerca y se está acercando a su tema. Pero fíjate entonces uno cómo conecta el propósito de la empresa con el del individuo. Esa es una pregunta. La otra es, oiga, ¿usted qué sabe y qué no sabe para ese sueño? Entonces es como un puente de brechas. Ah, no, yo para el sueño que tengo de ser emprendedor, pues tengo que saber manejar gente y soy una hueva manejando gente. Listo, vamos a trabajar en esto. Oiga, yo tengo que aprender de operaciones, pero ya en otro nivel porque soy muy bueno y me gustaría profesionalizarme. Listo, vamos a meterle a esto. Para uno ayudarle a esa persona a establecer cuál es su enfoque de aprendizaje, porque toca baby steps, no puede comerse el mundo todo a la vez, toca una habilidad blanda, un conocimiento técnico, una habilidad blanda, un conocimiento técnico, mejore y vaya al siguiente, y vaya al siguiente, y vaya al siguiente. Y tercero, me fijo, esto no lo pregunto tan directamente, pero lo voy haciendo alrededor de la relación, en cómo maneja sus emociones y su espíritu, para tratar de medio llevarlo, darle consejos, no ser intrometido si no me lo está pidiendo, pero también como ayudarle, porque yo sé ya en lo personal que, piénsenlo así, emociones distorsionadas, cuando uno tiene emociones distorsionadas, con percepciones erróneas, con creencias erróneas, con cosas que no son, se vuelve una bola de nieve que te lleva a una explosión donde te estrellas con el mundo. Entonces toca trabajar, ¿qué cree la persona? ¿Qué cree sobre el dinero? ¿Qué cree sobre el trabajo? ¿Cómo lo entiende? No, es que yo solo trabajo para poder sobrevivir. Pucha, ¿no? Esta persona está en otro tema emocional muy distinto al que se quiere comer el mundo y toca decirle, espérate, calma, enfoquémonos bien, entrenemos mejor, conozcamos mejor el mercado, hagamos todo mejor. Eso es. La última pregunta que quiero hacerte, para hacer esto está buenísimo, creo que hay que hacer parte 2 de este podcast, Claro es, sí. Andrés, ¿qué pregunta no te has hecho que te gustaría hacerte o que deberías hacerte? Wow. Preguntota para entrevistas, la voy a guardar y todo. ¿Qué pregunta no me he hecho que me gustaría hacerme y responderme? Me ha faltado preguntarme más en mi relación con Papá Dios, el cómo sanar del todo las cosas que uno pueda tener. Hablo de traumas del pasado, habla de cosas que hayas vivido y de paso ayudarles a los demás a hacerlo, porque siento que no está en mí. O sea, cuando veo ese tipo de cambios es más porque Dios en su proceso de relación con las personas, perdón que me metí en teología acá, pero como que ayuda y fuerza a estas cosas. No por algo sucede que mucha gente cambia cuando están en crisis y ahí encuentra a Dios o no sé qué, y luego se le olvida. Pero también siento que hay formas, ¿no? Y que sí sé lo del duelo, sí sé cuánto la cosa, pero lo quiero entender desde una perspectiva espiritual. No me lo había preguntado. Lo estoy haciendo aquí en público. Te lo dejo a ti, Papá Dios, no sé. Wow. Andrés, gracias por este espacio, qué buena entrevista, el tiempo se pasó volando, no puedo creer el tiempo que va de esa entrevista, demasiado productiva para mí, anoté un montón de cosas. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde encuentran Nubanku? Cuéntanos un poco de las redes sociales de la startup, de las tuyas, para que te encuentren. Claro que sí. A mí me encuentran como @AndresFMéndez o Andy Méndez, que es como me hago llamar en el mercado. Me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en mi página web andresfmendez.com. Y los negocios, el nombre del negocio con su .com o .co, o pónganle en Google y ya. Entonces digamos Ubanku, ubanku.co, todoscomemos.com. Charlie lo encuentran en redes, lo van a ver en sus múltiples negocios. luisapostres.com, Vividero, EatCloud, Tecnopack, entre otros negocios que de alguna u otra forma participo y represento, y todo lo que hago, Refurby, que la está toteando por cierto en el mercado, entre otros. Muchas gracias a todos por escuchar, y nada, y si me permiten terminar con una sola frase, es: todo esto que yo digo puede abrumar porque es mucha vaina. Y esto no fue de un día para otro, y son años viviendo cosas, comiendo mierdita muchas veces, viviendo otras cosas buenas, aprendiendo. No les digo todo esto con el fin de abrumarlos. Escuchen cuantas veces quieran este podcast y todos los demás podcasts que Dani y otros grandes entrevistadores han hecho, grandes emprendedores,
pero tómense las cosas con calma, un día a la vez, un happy problem a la vez, baby steps, seleccionen qué es lo más importante a corto plazo. Es lo mismo que las inversiones, no pueden pretender ya pensionarse, toca ir uno a uno, ir diversificando del menor riesgo al siguiente, al siguiente, al siguiente, para que vayan creciendo. Si no, se van a frustrar y por la frustración va a ser que no lo quieran volver a intentar y se vuelve un ciclo vicioso de drama, de problemas, de cosas que se puede romper de un pasito a la vez. Y eso es. Gracias Andrés Méndez por compartir este espacio con nosotros. Si estás viéndonos en YouTube y no te has registrado, no te has suscrito, suscríbete acá abajo, activa la campanita de notificaciones y compártele esto a alguien. Si estás viéndonos en Spotify, ponnos 5 estrellas, en Apple Podcast, ayúdanos a ayudar a alguien más, y si te gustó esto, compártelo con alguien que debería escucharlo, y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de 1 año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.